Hola, muy buenos días. Mi nombre es Oxander Espejo y en esta oportunidad vengo a explicar mediante una línea de tiempo lo que es el fotoperiodismo en el mundo, en Venezuela, así también como sus fundamentos técnicos y pues sus bases legales. Primero vamos a empezar en el año de 1839 con el daguerrotipo. Creado por Louis Daguerre, nace la fotografía. El daguerrotipo fue el primer procedimiento fotográfico comercialmente exitoso de la historia que permitía capturar imágenes. Consistía en obtener una imagen única sobre una placa de cobre recubierta de plata mediante un complejo proceso químico. Su importancia para el fotoperiodismo, que en ese momento todavía no existía, radica en que este invento marcó un hito, un inicio en la posibilidad de registrar la realidad de forma visual y objetiva. Por primera vez, los acontecimientos podían capturarse o conservarse pues, mediante estas imágenes tomadas por, en ese momento, el daguerrotipo. Eran imágenes reales, imágenes que no eran pinturas, no eran dibujos, no eran caricaturas. Las características principales del daguerrotipo era que pues, se necesitaba para capturar estas imágenes un tiempo muy largo de exposición lumínica. Cada imagen era única, no se permitían copias y por supuesto al ser pues, el primer prototipo, el primer equipo eran equipos muy pesados y eran poco prácticos. Ahora yéndonos de 1853 a 1856 ocurre la Guerra de Crimea y por ende las primeras fotografías de conflicto. La Guerra de Crimea fue uno de los primeros conflictos armados documentados mediante fotografías. Y esto es importante ya que anteriormente las personas no tenían más que ilustraciones y dibujos referenciales a lo que era una guerra, no podían ver de imágenes reales. El fotógrafo Roger Fenton empleaba cámaras de gran formato hechas de madera, placas de vidrio recubiertas con colodión húmedo, que era un material que se utilizaba para poder capturar en ese momento las imágenes. Y también utilizaba, y es algo muy curioso, un laboratorio fotográfico móvil instalado en una carreta de madera, conocida como la Photographic Van. La importancia de estos procesos para el fotoperiodismo es que por primera vez el público pudo observar imágenes reales de una guerra. Aunque las limitaciones técnicas impedían fotografiar combates en acción, gente de repente disparándose, el propio proceso bélico, las imágenes mostraban, por supuesto, los campamentos con soldados, soldados heridos a consecuencia del conflicto, consecuencias del conflicto en imágenes, ciudades en el campo de batalla, ya que eran imágenes estáticas o que pues no iban a modificarse por algún tipo de movimiento. Este fue el inicio de la documentación visual de acontecimientos noticiosos. Básicamente del nacimiento de la fotografía como herramienta informativa y por ende de una mayor credibilidad de las noticias, ya que anteriormente se daban las noticias por supuesto por escrito o por radio, ya al tener imágenes ya era más verificable que esa información fuera cierta. Ahora en 1888 ocurre la democratización de la fotografía. La aparición de las cámaras Kodak, un pionero desde tiempos históricos en lo que tiene que ver con fotografía, simplificó enormemente el proceso fotográfico y permitió que más personas pudieran tomar fotografías. La fotografía dejó de ser una actividad exclusiva para las personas que tenían que estudiar, personas que eran especialistas en manejar esos aparatos gigantescos y complejos como lo eran las cámaras de ese entonces, y comenzó a expandirse entre periodistas y ciudadanos. Esas innovaciones fueron el uso de la película enrollable, estas cámaras que eran más fáciles de transportar y procesos más rápidos, no requerían de un tiempo de exposición tan prolongado como sí lo requería el daguerrotipo. En este caso sí se podía tomar una fotografía con un proceso menor de exposición. Ahora yéndonos a 1925, con la cámara Leica y el nacimiento del fotoperiodismo, Leica crea la cámara Leica 1. Fue la primera cámara compacta de 35 milímetros diseñada para ser transportada fácilmente y utilizada en cualquier entorno. Muchos historiadores, de hecho, dicen o consideran que aquí es donde realmente comienza el fotoperiodismo moderno.
Ahora, ¿por qué esta cámara fue tan revolucionaria? Primero es porque era pequeña y discreta. Estábamos hablando de que antes las cámaras podían ser mucho más grandes que esto, o sea, podían abarcar una habitación completa. En este caso era una cámara que se pudiera comparar en tamaño a este, igual aquí les dejo una imagen referencial. Podía guardarse en un bolsillo, en un saco. Por ende permitía capturar momentos espontáneos que estuvieran pasando en el momento. Era cuestión de uno sacar la camarita y inmediatamente capturar. También ofrecía pues mayor rapidez de disparo, no necesitaba tanto tiempo de exposición para capturar la imagen. Y como consecuencia, los fotógrafos podían en ese momento entonces registrar acontecimientos en tiempo real, captando escenas auténticas y absolutamente naturales en una situación social, política, etc. El reportaje fotográfico, ahora hablando en sí de los fundamentos, de las bases técnicas, es un género periodístico que utiliza una serie de fotografías organizadas para contar un hecho o una realidad social. Las características de este tipo de periodismo es que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Sigue una línea narrativa completamente contada con imágenes y las imágenes pueden llegar a complementar un texto o sustituirlo completamente, suplirlo por completo. Las fotografías comenzaron a tener el mismo valor informativo que los textos periodísticos. De hecho, era un valor más o un valor agregado, ya que podías ver lo que realmente estaba ocurriendo y no simplemente creer en lo que pues leías. En la década de 1940 y 1950 se consolida el fotoperiodismo durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, el fotoperiodismo alcanzó una gran relevancia internacional, ya que daba cobertura gráfica a conflictos bélicos, de esos conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, documentaba esos cambios sociales que ocurrían gracias a la guerra y se difundían también de forma masiva a través de periódicos, revistas. Estas imágenes comenzaban también en ese momento a influir a la opinión pública mundial, ya que podía verse las consecuencias de lo que estaba realmente ocasionando la guerra y podía pues observarse directamente ese tipo de acontecimientos. Podíamos generar una crítica o una opinión. Dando unos cuantos pasos atrás, en 1841, ahora sí, vamos a hablar de Venezuela, llega la fotografía. Pocos años después de la invención del daguerrotipo, la fotografía llegó a Venezuela y se usó principalmente en su momento para retratos, registros familiares, documentación de personajes históricos y registros de ciudades y paisajes. Acá voy a dejar imágenes referenciales de algunas tomas hechas con daguerrotipos en esa época. También se introdujo una nueva forma de documentar la realidad venezolana. En el siglo XX nace el fotoperiodismo venezolano con el crecimiento de los periódicos. Los periódicos venezolanos surgieron, o en ellos surgió la necesidad de incorporar imágenes para complementar las noticias. No podíamos quedarnos atrás de grandes naciones como Estados Unidos y naciones europeas que ya utilizaban imágenes para ilustrar esos periódicos. Medios como El Nacional y otros diarios impulsaron la labor de los reporteros gráficos que documentaban acontecimientos políticos, registraban eventos culturales, eventos naturales, eventos sociales, cubrían pues situaciones sociales como fiestas, de repente premiaciones, alfombras rojas, e informaban mediante imágenes toda esta cantidad de acontecimientos que habitualmente o normalmente en esa época eran solamente contadas con texto o con pues artículos escritos. Las fotografías se convirtieron básicamente en un testimonio visual de la historia contemporánea venezolana en su momento. Ahora bien, la importancia del reportaje fotográfico básicamente radica en que es una narración visual que utiliza varias imágenes para explicar una historia o un acontecimiento, en dependencia de pues qué es lo que querramos explicar. Con ello se informa, se educa, se sensibiliza, se denuncia y también se preserva. ¿Preserva qué? Preserva la historia, se preservan personajes, se pueden preservar momentos icónicos, se puede capturar un instante. Pero un reportaje fotográfico puede contar también una historia completa. Yéndonos ahora un poco a lo que son las bases legales del fotoperiodismo, como primera carta magna tenemos
a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde en sus artículos 57 y 58 respectivamente, en el 57 garantiza la libertad de expresión, en el 58 garantiza el derecho a recibir información veraz y oportuna. También tenemos la ley sobre el derecho de autor. Básicamente esta ley protege a las fotografías como obras intelectuales y reconoce al fotógrafo como autor de esas imágenes. También tenemos el derecho a la imagen y el derecho a la privacidad. Siempre las fotografías deben respetar la dignidad, la intimidad y los derechos de las personas. Esto es algo que no se puede colocar en duda, ya que forma parte de lo que es la ética como nosotros periodistas o periodistas fotográficos. Y por último, y no menos importante, tenemos la ley del ejercicio del periodismo. Esta ley básicamente lo que hace es promover la responsabilidad, ética y veracidad en el trabajo periodístico. ¿Para qué? Para mitigar fake news, noticias falsas y pues por supuesto proteger la labor periodística en este mundo tan globalizado y tan polarizado. Muchas gracias.